Todavía 2 minutos y pico, pero como ya está la sala llena, pues podemos empezar. Muy bien, buenas tardes. La conferencia de hoy se trata del pensamiento dualista. Quisiera comenzar diciendo que una rama de la filosofía se llama epistemología, que viene del griego. Logos es tratado, episteme es conocimiento, por tanto es el tratado del conocimiento. Si le colocamos a la palabra epistemología el prefijo neuro, entonces tenemos neuroepistemología, que es aquella disciplina que intenta conocer si nuestra forma de pensar y de aprender el mundo, tanto hoy como a lo largo de la historia de la humanidad, tiene alguna base estructural en el cerebro, es decir, cuáles son los mecanismos cerebrales que hacen posible el conocimiento. Este conocimiento estos mecanismos cerebrales no solamente hacen posible el conocimiento, sino que también condicionan y limitan el conocimiento que adquirimos. Desde luego, para la neurofisiología la cuestión resulta bastante obvia. Nuestra forma de pensar es el resultado de la actividad cerebral, ya lo hemos dicho muchas veces, y este cerebro es la consecuencia de un largo proceso de evolución que ha durado millones de años. Por tanto, la historia de nuestras ideas tiene que ser paralela a la evolución del sustrato orgánico de las ideas, es decir, a la evolución del cerebro. Así que la cuestión que se plantea es si a lo largo de la evolución los requerimientos del entorno han provocado la producción de ciertos módulos cerebrales, por decir algo, con los que el organismo se enfrenta a esos requerimientos. Con otras palabras, si al nacer el ser humano posee o no ciertas predisposiciones genéticas, lo que estará en contra de la postura que se ha defendido a lo largo de la historia de la filosofía por muchos filósofos, de que nacemos tanquam tabula rasa in qua nihil scriptum est, que significa como una tabla lisa o hoja en blanco en la que nada hay escrito. Cosa completamente falsa. La idea de que ciertas facultades cognitivas se han desarrollado a lo largo de la evolución, o con otras palabras, el desarrollo filogenético de estas facultades y su estudio, es la tarea de una disciplina que se ha llamado la teoría evolutiva del conocimiento, en alemán Evolutionäre Erkenntnistheorie, en inglés se la ha denominado Evolutionary Epistemology, epistemología evolutiva. Quizá las palabras de uno de los padres de la etología, que estudia el comportamiento de los animales, y que ya hemos citado en otra ocasión. Estoy hablando de Konrad Lorenz, al que yo conocí en Múnich, porque él trabajaba en un instituto muy cerca de Múnich, en Seewiesen, que está relativamente cerca de Múnich, en medio de un bosque muy bonito. Pues Konrad Lorenz, las palabras de Konrad Lorenz pueden aclarar qué se entiende por teoría evolutiva del conocimiento. Él tiene un libro muy interesante que está citado en la bibliografía, lo he citado en español, en alemán se llama Die Rückseite des Spiegels, es decir, el reverso del espejo, como se tradujo al castellano. Lo he buscado en internet, creo que está agotado, lo siento, pero de todas maneras está citado en la bibliografía. Aquí lo vemos bañándose en un lago, aquello es un paraíso, el Seewiesen, ya muerto naturalmente Konrad Lorenz, y está rodeado de patos. Luego veremos por qué está rodeado con sus patitos. Pues bien, este hombre en el libro El reverso del espejo escribe lo siguiente: la postura corresponde al saber que nuestro aparato del conocimiento es en sí mismo un objeto de la realidad real y que en la lucha con y en la adaptación a cosas también reales ha adquirido su forma actual. Lo que quiere decir lo que he dicho anteriormente, que a lo largo de la evolución, pues el cerebro ha desarrollado una serie de aparatos para poder interaccionar con ese entorno. En otro lugar dice lo siguiente: las gafas, entre comillas, gafas de nuestra forma de pensar y de ver las cosas, como la causalidad, la sustancialidad, el espacio y el tiempo, son funciones de una organización neurosensorial que ha surgido al servicio de la conservación de la especie. Esto es interesante porque este hombre, Konrad Lorenz, era kantiano. Con esta cita lo habrán inmediatamente averiguado, porque para Kant, como saben, el espacio y el tiempo eran formas sensoriales de la mente, y por tanto
eran innatas. Y precisamente en un trabajo que Konrad Lorenz escribe en 1941, que se titula La teoría de Kant de lo a priorístico o a la luz de la biología actual, Lorenz plantea la cuestión de la manera siguiente, y lo cito textualmente. La razón humana, con todas sus formas intuitivas y categorías, ¿no ha surgido también como el cerebro humano en interacción permanente con las leyes de la naturaleza circundante? Fin de la cita. Y concluye que nuestras formas intuitivas y nuestras categorías tienen que adaptarse a lo realmente existente de la misma manera como se adapta el pie al suelo, la pezuña del caballo a la estepa o las aletas del tiburón al agua. Un profesor de zoología de la Universidad de Münster es en Westfalia, en el norte de Alemania, ya fallecido. Este es el libro en alemán de Konrad Lorenz, Rückseite des Spiegels, el reverso del espejo. Y este señor, que es Bernhard Rensch, tiene un libro que se llama Homo sapiens vom Tier zum Halbgott, Homo sapiens de animal a semidios, me parece que también lo tienen en la bibliografía, y lo expresa así: hemos de presuponer, dice, hemos de presuponer también me parece que hay un sitio aquí, Enrique, aquí delante. ¿No? Hay dos. Hemos de presuponer también una filogénesis de los componentes psíquicos, una especie de psicofilogénesis, ¿no? Y dos profesores, Charles Laughlin de la Universidad Carleton en Ottawa, en Canadá, y Eugene D'Aquili de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, un psiquiatra que ya ha fallecido, lo llamaron a este problema, lo llamaron estructuralismo. Este es Laughlin y este es D'Aquili, que ya murió, como he dicho. Lo llamaron estructuralismo biogenético, que lo que se propone es analizar las relaciones neuroanatómicas y neurofisiológicas como base de las estructuras mentales consideradas como universales, es decir, que todos tenemos. Para estos autores, el cerebro humano adulto posee una serie de estructuras asociativas que están programadas genéticamente, es decir, que nacemos con ellas. Un ejemplo sería lo que se llama en etología el troquelado, en inglés imprinting, en alemán Prägung, que es lo que hemos visto en Konrad Lorenz, es decir, que cuando salen los patitos del huevo, la primera persona que ven, si no es la madre, en este caso era Konrad Lorenz, pues ya quedan troquelados con Konrad Lorenz y lo consideran como una madre y lo siguen a todas partes. Como ven aquí, los patitos siguen a Konrad Lorenz y ahora se explican por qué cuando él se baña está todo rodeado de patos, porque es prácticamente su madre, ¿no? Es un periodo sensorial corto que está activo después del nacimiento, y si durante ese periodo la persona con la que contactan en primer lugar es Konrad Lorenz, pues todos los patos van detrás de Konrad Lorenz. Hay otro ejemplo de los estadios universales que es la adquisición del lenguaje por el niño. Pero esto ya hemos hablado de ello en otras ocasiones. También tiene un periodo sensitivo clásico y naturalmente el niño aprende durante ese periodo el lenguaje que tiene en el entorno. De manera que uno se extraña porque los chinos hablan también el chino, pero en realidad es lógico, y los alemanes el alemán. Así que estas predisposiciones genéticas que los autores que he mencionado anteriormente, Laughlin y D'Aquili, le llamaron estructuras neurognósticas, es decir, gnosis, conocimiento, es saber, la gnosis, el saber, sabiduría, y por tanto, estructuras neurognósticas son estructuras neurales, cerebrales, que nos sirven para conocer y para saber algo. Y estarían dadas, repito, en el nacimiento, en el momento del nacimiento. O también puede ser, como decía Jean Piaget, el psicólogo suizo, que se adquiriesen o se modulasen en un estado de maduración posterior y se podían modificar y amplificar mediante el aprendizaje. En otras ocasiones, también lo he dicho muchas veces, facultades mentales
tienen una predisposición genética, pero el entorno es fundamental. El lenguaje es el ejemplo clásico. Si el niño, durante el periodo sensitivo del lenguaje, no tiene un entorno parlante, el niño no llega a hablar correctamente. Y eso ocurre con todas las facultades mentales. Pues bien, todo este preludio es para decir que una de las estructuras neurognósticas importantes sería una tendencia primitiva, universal, a ordenar la realidad en pares antinómicos, pares opuestos. Eso es el pensamiento dualista, que yo pienso y considero que es una estructura que tenemos al nacer. Laughlin y D'Aquili, esos dos señores que mencionamos anteriormente, le llamaron el operador binario, es decir, una especie de módulo o operador que nos permite el pensamiento dualista, que hace posible el pensamiento dualista, y que estaría localizado en el lóbulo parietal izquierdo, siempre y cuando sea una persona que tenga el lenguaje en el lóbulo parietal o temporal izquierdo y no en el derecho, como ocurre en la minoría de los casos. ¿Y por qué decimos que ese operador binario tendría que estar localizado en el lóbulo parietal izquierdo? Pues porque un enfermo de un neuropsicólogo, se considera que es el padre de la neuropsicología, que se llama Alexander Rabinovich Luria, un ruso. Este señor tuvo un enfermo que tenía una lesión en esa parte del cerebro y el enfermo ya no podía utilizar las categorías lógico-gramaticales que implicaban relaciones dicotómicas, opuestas. Ya no podía diferenciar alto, bajo, encima, debajo, delante, atrás, antes y después, etc. Y Luria dedicó todo un libro que tienen aquí en inglés. No está, creo que está traducido al español, pero tampoco creo, me parece que está agotado. El hombre con un mundo destrozado. El hombre con un mundo destrozado, creo que se tradujo. Y dedicó todo un libro, todo este libro, a tratar o a describir el problema de este paciente. En estos enfermos que tienen esa lesión en el lóbulo parietal inferior, aparte de la formación de antónimos, tampoco pueden usar los grados comparativos de los adjetivos. Por ejemplo, mayor que, menor que, etc. Eso es imposible para estos enfermos. Y tampoco pueden nombrar los opuestos de ninguna palabra. Si se les presenta negro, ellos no saben encontrar la palabra blanco, que es el opuesto a negro, etc. Pues bien, una de las expresiones más simples de dicotomía es la que existe entre el yo y el mundo, que por cierto, a nadie le llama la atención que nosotros hagamos esa diferenciación entre el mundo y el yo, cuando en realidad el yo está dentro del mundo, ¿no? Pues bien, gracias al pensamiento dualista, diferenciamos claramente entre el yo y el mundo, y el resto del mundo. Pues cuando este pensamiento en oposiciones binarias, ¿no?, como he dicho antes, deja de funcionar, las fronteras del yo también desaparecen. Y puede ocurrir que la persona entre en éxtasis, en algunos casos, por ejemplo, en donde la diferencia entre el yo y el mundo desaparece, o que entre en una psicosis. De manera que el pensamiento dualista parece ser una categoría cognitiva innata que nos hace analizar el mundo en términos antitéticos. Es de suponer que nosotros hemos desarrollado esta capacidad o facultad porque de esta manera adquirimos conocimiento sobre el mundo que nos rodea, que es la tarea fundamental del cerebro. El cerebro no puede vivir sin información. La tarea del cerebro es adquirir conocimiento del entorno para poder desarrollarse en él. Las antinomias generan contrastes y el cerebro está especializado en contrastes. Por ejemplo, en el sistema visual, al cerebro la intensidad luminosa no le importa nada, sino solo los contrastes. Y en todo el sistema nervioso, sea el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, hay mecanismos de inhibición lateral entre las neuronas, hay neuronas inhibitorias
que inhiben las partes laterales para resaltar el centro, ¿no? Eso ocurre en la retina, ocurre en la piel, ocurre en todas partes del sistema nervioso. Es decir, aumentar el contraste y de esta manera generar una señal que destaque sobre la de su entorno. Luego, por tanto, es muy probable que esta capacidad sea innata precisamente para eso, para conseguir mayor información sobre el mundo que nos rodea. Y una de las cuestiones que se pueden plantear es saber si, analizando los escritos más antiguos de la humanidad, podemos ver si estos escritos pueden reflejar de alguna manera el surgimiento de este operador binario, de esta facultad, de este pensamiento dualista. Por ejemplo, para el profesor D'Aquili, este psiquiatra de Pensilvania que murió, este operador binario es especialmente importante para la generación de los mitos. Y si ven y analizan los mitos de toda la humanidad, no creo que lleguen porque hay muchos, pero si los analizan, como hizo, por ejemplo, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, este señor también reconoce que en los mitos hay una estructura dualista típica. Así que vamos a remontarnos a algunos de los escritos más antiguos de la humanidad. Uno de ellos, el Tao Te Ching, que para mí es un libro que les recomiendo porque resulta absolutamente fundamental, escrito por Lao Tse, o Lao Tzu, como ven aquí, que es un filósofo chino del siglo IV a.C. En el Tao Te Ching se dice lo siguiente: el Tao, que es muy difícil traducir, algunos traducen por camino, pero es muy difícil la traducción de la palabra Tao. El propio Lao Tse dice: el que conoce el Tao, el que conoce el Tao no lo conoce, o algo así. Es decir, que es un concepto bastante difícil de captar. Pero él dice lo siguiente: el Tao engendra el uno engendra el dos. Ya tenemos el dualismo, la división en dos, el 2, el 3 y el 3, los 10.000 seres. Es decir, y bueno, añade, los 10.000 seres llevan a sus espaldas el yin, que es la oscuridad, y en sus brazos el yang, que es la luz. Otra antinomia, otro dualismo. Luego, para el Tao está claro que de la totalidad de la unidad, el uno, nace el dos, nace el dualismo. Y lo hemos citado aquí porque queda claro por la primera frase que para el taoísmo no existe duda. El monismo antecede al dualismo, o bien este dualismo es fruto de aquel. Lao Tse parte, por tanto, en su cosmogonía de la unidad suprema o Tao, así como los pitagóricos, recuerden Pitágoras, filósofo griego, que se establece en el sur de Italia y crea toda una escuela esotérica también. Los pitagóricos parten también del uno o mónada superior. Y es a partir de esa unidad como se llega a la división dualista de cielo y tierra, dos principios contradictorios que llevan consigo los 10.000 seres. Así que todos llevan en sí los dos principios contrarios que se convierten de esta manera en una parte esencial de ellos mismos. Dualismo, pues, en el taoísmo, como cualidad inherente al ser viviente. Así que, de acuerdo con nuestra hipótesis, todos estos pasajes podrían interpretarse como la memoria histórica ancestral del surgimiento del operador binario o del pensamiento dualista en el hemisferio dominante, en el hemisferio parlante, operador que analiza la realidad por contraposición de opuestos y que surge de una sensación de totalidad. Esta totalidad podría ser producida por el hemisferio no dominante, también llamado holístico, que no posee operador binario ni visión dualista de la realidad. Pero también la totalidad puede ser la característica del sistema límbico, del cerebro emocional, ya que en los ensueños el dualismo desaparece. No solamente desaparece, sino que los contrastos, los opuestos, están juntos sin crear ningún problema para el que sueña. No genera conflicto. El amor-odio pueden estar juntos, etc. El cerebro emocional no es dualista. Dualista es la corteza cerebral. Por tanto, si la corteza cerebral surge del cerebro emocional,
pues es lógico que de la totalidad surja el dualismo. El propio D'Aquili, psiquiatra, repito, norteamericano, expresa este pensamiento de la siguiente manera. Es probable, dice, que no sea coincidencia que aquellas estructuras neurales que parecen generar percepciones espaciales holísticas en el lóbulo parietal no dominante, está hablando ahora del hemisferio derecho, sean homólogas a las que en el lado dominante sirvan para operaciones matemáticas, lógicas y gramaticales. No es nada nuevo que las matemáticas parecen derivarse de cuantificaciones de propiedades espaciales. Yo pienso, dice él, que las operaciones básicas, lógico-gramaticales, también se derivan de las mismas estructuras. Pues volviendo de nuevo a la mitología, en muchos mitos de la creación, que son los mitos llamados cosmogónicos, recomiendo su lectura, son interesantísimos en los distintos pueblos de la Tierra y además tienen muchos parecidos entre sí. En muchos mitos de la creación se suele partir de la unidad también, que genera la dualidad. Y eso lo interpreto yo de nuevo como el surgir de la conciencia egoica, que es dualista a partir de un sistema límbico o de un hemisferio derecho del cerebro, que por cierto tiene extensas conexiones con el sistema límbico que no es dualista, como hemos dicho. Por ejemplo, si analizamos el mito cosmogónico de Heliópolis. Heliópolis es una ciudad a 12 kilómetros del Cairo, en la punta del delta del Nilo, y es famosa, o fue famosa más bien, por ser la ciudad del dios Sol Re o Ra, y considerada en la antigüedad, junto con Tebas y Memphis, como una de las ciudades sagradas de Egipto. Y el mito cosmogónico de Heliópolis dice lo siguiente: al principio no existía más que el mar primordial, un abismo de aguas oscuras conocido como Nun, N-U-N. De él surge una montaña o colina, la montaña primigenia, en cuya cima brota una flor de loto, cuyos pétalos al abrirse muestran al dios Atum. Las aguas primordiales, hasta aquí la cita, y yo continúo, las aguas primordiales o el océano o mar primigenio aparece como en muchos mitos. Y si seguimos al psicólogo suizo Carl Gustav Jung, podría representar el estado psíquico preconsciente o inconsciente. Pues bien, de este dios surgido de la flor de loto, Atum, según unas versiones por la expectoración o por la tos, y en otras versiones por masturbación, surge la primera pareja divina. O sea que tenemos de nuevo la totalidad, el dios primigenio, y de ahí sale ya una pareja divina, que son Shu y Tefnut, aire y humedad. De esta pareja surge otra pareja, Geb y Nut, la tierra y el cielo. Y de esta pareja de dioses nacen los 4 hermanos de la leyenda de Osiris, Osiris, su hermana Isis, Set y Neftis. Todos estos dioses forman lo que se considera como la Enéada divina. Así que de nuevo, aquí, en este mito de Heliópolis, del 1 surge el 2, la división en parejas. Y como hemos dicho antes, es muy posible que este surgimiento del 2 a partir del 1 refleje la aparición de la conciencia dualista que hemos localizado en el hemisferio dominante, parte inferior del lóbulo parietal izquierdo. Así que la división del 1 en 2 es común a innumerables mitologías. A veces la pareja de dioses que surge del 1 o totalidad son elementos contrapuestos, algunas veces incluso enfrentados entre sí, peleando incluso entre sí, como por ejemplo Hormuz y Ahriman en las mitologías de Zoroastro en Persia. Si nos vamos a Mesopotamia, nos encontramos que entre los sumerios, de nuevo, de un principio amorfo, una diosa que se llama Namu, que representa el océano primordial, de nuevo, esa masa informe, la totalidad. De Namu, de la diosa original, nacen el cielo y la tierra, unidos como una montaña cósmica y separados posteriormente por el dios Enlil. Esto es muy típico en algunos mitos, en donde hay un héroe que separa el cielo y la tierra. Al principio están unidos y luego él los separa.
Así que volvemos de nuevo en la mitología de Mesopotamia a confirmar que de la unidad o totalidad se genera la dualidad, al igual que en los mitos egipcios. Si nos vamos a los acadios, otro pueblo también muy primitivo, también a partir de un principio acuoso, piensen, por ejemplo, que para muchos psicólogos el agua representa la psique, es decir, la parte sobre todo inconsciente de la psique. Pero en el principio acuoso se aíslan dos seres primarios. Apsu, la representación masculina del océano que rodea el mundo, y Tiamat, la representación femenina del agua salada. Y de ellos nacen dos serpientes monstruosas, Lahmu y Lahanu, y tras ellos otros dos dioses, Anshar y Kishaf. En Irán, Irán es considerada la patria del dualismo. Nietzsche consideraba que la religión persa era la más antigua. Pues bien, en el Zend Avesta, que es una colección de textos sagrados de la antigua Persia, se habla de Ahura Mazda, que nosotros decimos Hormuz, y Angra Mainyu, que nosotros llamamos Arimán, Hormuz y Arimán. Y el profeta persa Zaratustra, o como decían los griegos, Zoroastro, explica que los dos espíritus, el uno es bueno y el otro es malo, eran gemelos. Los gemelos aparecen en muchas mitologías, sobre todo en América Latina. Uno representa el bien y otro representa el mal. Como he dicho, los gemelos en los mitos cosmogónicos de muchos países es bastante común. Gemelos que suelen ser rivales y que tienen el mismo rango. Algunos teólogos iraníes relataban que al principio no existía más que el tiempo infinito, Surban, del que salieron la luz, Hormuz, y la oscuridad, Arimán. Y luego salieron todos los demás seres vivientes, algo muy parecido a lo que dice el Tao. Y en el Antiguo Testamento, dos de los mitos hebreos de la creación que se encuentran en el Génesis, uno en el capítulo 1, escrito en el siglo IV a.C., es decir, contemporáneo de Aristóteles, y el otro en el capítulo 2, este último es más antiguo, porque se escribió en el siglo VII a.C., o sea, en la época de Hesíodo. En el jardín del Edén, plantado por Yahvé, se encontraba el árbol del conocimiento o el árbol del bien y del mal, del que Adán y Eva no debían comer, si recuerdan. La transgresión de esta norma es la que lleva a la expulsión del paraíso y a la pérdida de la unidad con Dios. Es más, Dios coloca un ángel con una espada flamígera para impedir que vuelvan al paraíso. Mi interpretación de este hecho o de este relato es que refleja la aparición de la conciencia dualista, descrita por el hecho de que al comer de este árbol, como dice Génesis, se le abrirían los ojos. Es decir, llegan a la conciencia dualista, la conciencia que tenemos todos durante la vigilia. No durante el sueño, como he dicho, pero sí durante la vigilia. Así que, si comemos de este árbol, se le abren los ojos. Es decir, acceden a la conciencia racional, a la conciencia dualista, y perderían la conciencia holística global del paraíso. Esta es mi interpretación de este mito del Génesis. Es muy curioso también que en el Génesis, en el capítulo 1 también, versículo 27, se dice, cito textualmente, Dios creó al hombre a imagen suya. Poco después, varón y mujer los crió. Varón y mujer los crió. De nuevo, la unidad representada por Dios genera la dualidad en forma de un andrógino, o sea, varón y mujer. Varón y mujer los creó. Se ha interpretado como que se crea un andrógino. Lo que pasa es que en otro relato dentro del propio Génesis, Eva nace de la costilla de Adán. Pero en este relato no, en este relato dice, varón y mujer los creó. Podríamos continuar indefinidamente relatando aquellos mitos sobre la creación del mundo, o mitos cosmogónicos, como dije, en los que de la totalidad surge la dualidad.
En muchos de ellos, el ser supremo suele ser andrógino. No es una característica solo del Génesis, sino que en muchos relatos cosmogónicos el ser supremo es andrógino, es decir, que reúne en sí mismo lo femenino y lo masculino, la dualidad. Y si nos referimos a la filosofía, pues encontraremos que muchos filósofos en sus escritos y forma de pensar son dualistas, y no me refiero solamente a Descartes. Platón, por ejemplo, separa el alma del cuerpo, algo que probablemente copia del orfismo. El orfismo es una corriente religiosa anterior a Platón que consideraba el soma, el cuerpo, como sema, como cárcel, como tumba del alma. Y probablemente Platón copia de los órficos, no solamente Platón, sino también Pitágoras, que era otro dualista, como dije antes, copia esta manera de pensar dualista. En el caso de Pitágoras, sin embargo, el dualismo se remonta al zoroastrismo, es decir, a Zoroastro, a la religión persa. Y Aristóteles, en su libro Metafísica, dice que los pitagóricos admiten 10 principios que colocan de dos en dos. Finito, infinito, par, impar, unidad, pluralidad, derecha, izquierda, macho, hembra, reposo, movimiento, rectilíneo, curvo, luz, tinieblas, bien, mal, etcétera, etcétera. Es decir, es probable que Pitágoras viajase a Babilonia y aprendió allí que la luz y la oscuridad eran los principios masculinos y femeninos de los que se creó el mundo. Otro filósofo griego, Empédocles de Agrigento, para nosotros del siglo V antes de Cristo, planteaba también que dos fuerzas competían por la supremacía en el cosmos, el amor y la discordia, otro planteamiento dualista. Y así podíamos seguir poniendo ejemplos unos tras otros. Cambiando de tema, en 1910, el psicólogo vienés Sigmund Freud escribe un libro, mejor dicho, un pequeño ensayo, que se titula El doble sentido antitético de las palabras primitivas. Y en él citaba en primer lugar su trabajo de 1901, La interpretación de los sueños, que es el más conocido, en el que afirmaba lo siguiente, Freud: la conducta del sueño con respecto a la antítesis y a la contradicción es altamente singular. De la contradicción prescinde en absoluto, lo que dijimos antes, como si para él, para el sueño, no existiera el no, y reúne en una unidad las antítesis o las representa con ella. Asimismo, se toma la libertad de representar un elemento cualquiera por el deseo contrario al mismo, resultado que al enfrentarnos con un elemento capaz de representar lo contrario, no podemos saber nunca al principio si se haya contenido positiva o negativamente en las ideas latentes. Fin de la cita de Freud. Esto significa que en un estadio anterior a la conciencia vigil normal, en lo que podríamos llamar la conciencia límbica o conciencia onírica, si quieren, las contradicciones no existen, lo que nos hace pensar que el pensamiento dualista, que divide la realidad en términos opuestos, antitéticos, es resultado de la actividad de una estructura más moderna, que es la corteza cerebral. Pues bien, Freud, en este pequeño ensayo, menciona a un filólogo alemán, Karl Abel, y a un trabajo suyo, de Abel, que presentó primero como un folleto en 1884 y luego en una obra titulada Tratados lingüísticos. Efectivamente, Karl Abel, en 1884, publica un trabajo titulado Sobre el sentido antitético de las palabras primigenias. Y en esta obra, Karl Abel se refiere al periodo en el que el hombre comenzó a formar sus conceptos, el periodo en el que luchaba por formar y expresar sus pensamientos. En una palabra, el comienzo del lenguaje. Y comienza Abel hablando de la lengua egipcia, porque la considera, los jeroglíficos los considera las pruebas más antiguas conservadas del habla humana. Y refiere que en la lengua egipcia se encuentran muchas palabras con dos significados, siendo un significado contrario al otro. Por ejemplo,
La palabra oír es la misma que ser sordo. Así, la misma palabra se utiliza también para cubrir y descubrir, una sola palabra. Otra palabra para unir y separar. Otra palabra para débil y fuerte, etcétera, etcétera. Y Abel, este filólogo alemán, se pregunta, ¿cómo es posible que en un pueblo como el egipcio, que estaba más adelantado que todos los pueblos de su alrededor, con grandes conocimientos científicos, como sabemos por la construcción de las pirámides, etcétera, y una cultura muy desarrollada, podía permitirse un lenguaje tan contradictorio? Yo supongo que cuando hablaban, pues al utilizar estas palabras, la persona que escuchaba tenía que deducir del contexto a qué se refería, a cuál de los términos antitéticos se estaba refiriendo. Y llama también la atención no solo de la unión en una sola palabra de términos contradictorios, sino también que hubiese palabras compuestas de dos términos antitéticos. Por ejemplo, la palabra viejo-joven, en una sola, viejo-joven, lejos-cerca, fuera-dentro, etc. En opinión de este filólogo, las palabras con significados contradictorios explican el devenir del concepto y del lenguaje en los tiempos primitivos. Y Abel también pone muchos ejemplos de palabras con sentido antitético en otros lenguajes. Por ejemplo, en la lengua indogermánica y en el árabe. Como ejemplo pone solamente algunos que tienen son muy curiosos. Por ejemplo, en latín, una lengua indogermánica, la palabra sacer significaba tanto sagrado como maldito. O la palabra altus, que significaba tanto alto como bajo. En árabe, la palabra habana, que significa reprender y alabar al mismo tiempo. O la palabra asrun, con los significados fuerza y debilidad. Pero todavía hoy, curiosamente, en alemán, hay algunas palabras así, que todavía se han conservado. Por ejemplo, la palabra Boden en alemán. Boden significa suelo, que es la parte más inferior de la casa. Pero, ¿cómo se describe la buhardilla? Pues Boden, se le añade Dachboden para decir que está debajo del techo, porque Dach es el techo. Pero es Boden también, la misma palabra para la parte más inferior de la casa y la parte más alta de la casa. Así que todo esto, a mi entender, está revelando el surgimiento de una manera de pensar dualista, como resultado de la maduración de la corteza cerebral y de ese módulo o estructura neurognóstica, como quieran llamarle, operador binario, pensamiento que genera, que es la base del pensamiento dualista. Y también hemos dicho que esa estructura neurognóstica es algo con lo que presuntamente nacemos y que su función es analizar el mundo que nos rodea en términos antitéticos para así obtener conocimiento, para adquirir información del entorno, algo que es, como he dicho, la función esencial del cerebro. Pero como también he dicho en otras ocasiones, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y el pensamiento dualista, llevado a extremos, puede ser enormemente perjudicial. El ejemplo más llamativo es el pensamiento ideológico. Las ideologías son cosmovisiones, visiones del mundo, cerradas, que se caracterizan por un componente dualista muy importante, alimentado por una gran carga emocional. Solamente tenemos que pensar en la ideología nacionalsocialista alemana, la división extremadamente dualista entre arios y judíos, o la división en el estalinismo, otra ideología, entre marxismo y estalinismo no hay diferencias, entre la división tajante entre burgueses y proletarios, ambas ideologías que, por cierto, han costado a la humanidad millones de muertos en el siglo XX, millones. Así que sobre la peligrosidad
de este pensamiento dualista exacerbado, llevado a extremos, no hace falta ni siquiera explicarlo, todo el mundo lo sabe. Yo, por ejemplo, a pesar de haber estado un cuarto de siglo en Alemania, todavía no me puedo explicar cómo es posible que el pueblo alemán siguiese en su inmensa mayoría la ideología nacionalsocialista hasta el Holocausto. Difícilmente explicable. Hay mucha gente que lo ha intentado y hay muchas teorías al respecto, a lo que vamos a entrar. Pero ahora que los nacionalismos en Europa vuelven a tener un cierto protagonismo, y no hace falta salir del país, como bien saben, deberíamos prestar atención a estos fenómenos y profundizar en sus causas para no tener que volver a repetir las experiencias desastrosas que asolaron a Europa en el siglo pasado. Napoleón decía que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, cosa que luego repitió el filósofo español afincado en Estados Unidos, George Santayana. Así que las ideologías se caracterizan por un dualismo exacerbado. El filósofo italiano marxista Antonio Gramsci decía, muy citado por Pablo Iglesias ahora, ¿no? Decía que la ideología era el terreno de lucha incesante entre dos principios hegemónicos. Pero también se caracterizan las ideologías por la simplificación y falsificación de la realidad. No olvidemos eso. Acuérdense, por ejemplo, que Stalin llegó a suprimir de las fotografías la cara de Trotsky. Trotsky no había contado para nada la historia de la Unión Soviética, cuando era uno de los fautores más importantes, sobre todo en San Petrogrado, o mejor dicho, a San Petersburgo, como quieran llamarle, de la Revolución del 17. Pues lo borró de la historia. Se rehace la historia, falsificando la realidad, para que se adapte a una cosmovisión cerrada del mundo. Así que, repito, son visiones cerradas, sistemas de pensamiento que tienen explicación para todo, aunque sea falsificando la historia. Tenemos el ejemplo ahora en Cataluña, sin ir más lejos. Se falsifica la historia, simplemente. Y precisamente porque las ideologías son visiones cerradas del mundo, por ser cerradas son necesariamente falsas. Luego tenía Carlos Marx razón cuando en su libro La ideología alemana decía que la ideología era una falsa conciencia de la realidad. Hay un filósofo y sociólogo húngaro al que yo le tengo mucho cariño, que se llama Joseph Gabel, que en realidad escribió en francés porque se afincó en Francia, y escribió un libro en 1962 que se llama La fausse conscience, es decir, la falsa conciencia. Es ese señor. En él relaciona, en realidad te está hablando de la ideología. Es más, la traducción de este libro, La falsa conciencia, en alemán, yo lo tengo en alemán, la traducción de este libro se llama Ideología y esquizofrenia. Ideología y esquizofrenia. Pues bien, ese señor relaciona la ideología con la falsa conciencia, algo, como ya he dicho, que Carlos Marx había dicho en su libro La ideología alemana. En la falsa conciencia y en la ideología, la situación histórica de las relaciones humanas se vive de forma ahistórica, natural, espacialmente dada, atemporal. No existe el tiempo, sino el espacio, fija, no se mueve. Así que se trataría, dice Gabel, se trataría de una disociación esquizofrénica de la vivencia espacio-tiempo, porque la ambivalencia del devenir histórico se divide de forma maniquea, yo diría dualista, y el mal se convierte en algo completamente distinto y se proyecta hacia afuera. Los malos son los otros, nosotros no, nosotros somos los buenos, no tenemos mal alguno, los malos son todos los demás. En este caso, en el nacionalsocialismo son los judíos, podían ser los burgueses o los españoles en el caso de Cataluña.
Es decir, se demoniza al contrario. El dualismo es tan grande que se llega a demonizar al contrario. Así que en la ideología, dice Gabel, como en la esquizofrenia, la historia no se vive, sino que se sueña. Se sueña. No se desarrolla temporalmente como debería ser, como es normal, sino que se da de manera mágica y espacial, fija. Es una forma de pensar encapsulada en sí misma, dogmática, extraña a la realidad, inaccesible a cualquier experiencia. El aparato conceptual de las ideologías se formaría de forma egocéntrica y el egocentrismo espacializa el tiempo, se convierte en un sistema supratemporal, algo que ocurre también, por cierto, en el egocentrismo del niño pequeño. Y por ello la ideología podría ser un egocentrismo colectivo, un sociocentrismo o un etnocentrismo, por ejemplo, en el caso del nacionalismo vasco. Etnocentrismo, porque se considera una raza distinta, o en el caso del nacionalsocialismo, de los arios. Así que Gabel dice que cualquier colectivo es egocéntrico, lo cual ya nos tiene que poner en guardia, porque si cualquier colectivo es egocéntrico, corremos siempre el peligro de que ese colectivo se convierta en una ideología y que tiene la tendencia a espacializar el tiempo, a cosificarlo, a hacer una cosa de él. El tiempo histórico se paraliza, se detiene, no hay progresión. Pues bien, el pensamiento blanco-negro es característico de las formas colectivas e individuales del egocentrismo. Y la tendencia a la división entre buenos y malos, repito, se ha mostrado innumerables veces en la historia como formando parte de las ideologías y también en la esquizofrenia. Es lo que la psicoanalista austriaca Melanie Klein llamó la posición paranoide temprana. En un sistema teocrático, por ejemplo, como por ejemplo tenemos en Irán, la humanidad se divide entre ortodoxos y heterodoxos, justos y pecadores, creyentes e infieles. Cosa que además está muy actual porque el Medio Oriente está prácticamente en llamas con ideologías de este tipo, de tipo teocrático. Y a un psiquiatra italiano, Silvano Arietti, describió el pensamiento superconcreto del esquizofrénico como un pensamiento que utiliza una lógica arcaica, le llamaba paleológica, algo que también es atribuible a la ideología. La lógica de la ideología es una ideología paleológica, es una lógica arcaica. Así que si esto es cierto, entonces la ideología supondría una vuelta a un pensamiento más primitivo, más simple, con un componente, como he dicho, fuertemente emocional, tal y como lo es en la esquizofrenia. Esta unión explosiva, diría yo, entre el dualismo exacerbado y la fuerte carga emocional ha conducido en las ideologías que conocemos del siglo XX no solo a la demonización del contrario, sino también a su liquidación física. Así que un instrumento cognitivo que nos permite analizar el mundo como es el pensamiento dualista, sin duda desarrollado en la evolución por alguna ventaja adaptativa, si no, no lo tendríamos, tiene también su lado negativo, expresado paradigmáticamente en las ideologías con consecuencias, como hemos dicho, desastrosas para la humanidad. El conocimiento de sus ventajas e inconvenientes deberá ponernos en guardia para evitar en el futuro esas consecuencias negativas. Aquí termina mi conferencia, pero antes de terminar quisiera decirles que muy probablemente el año que viene no habrá conferencias de neurociencia, porque han entrado varios compañeros en el Colegio Libre de Méritos y también quiere dar las suyas. Así que muy probablemente yo, que llevo ya no sé cuánto, pero creo que 4 o 5 años seguidos, pues probablemente no tendré esa oportunidad. Y repetirles también que en la bibliografía que hemos repartido, al final figura el libro que aparecerá en enero del año próximo, El cerebro espiritual,
está escrito por un autor que todos conocen, que se llama Francisco Rubia. Muchas gracias. A ver, allí hay una pregunta, Nuria, hay varias. Buenas noches, doctor. Muy Muchas buenas. gracias por la conferencia, ha sido estupenda como siempre. Es un grande honor, un placer poder acompañar. Mi pregunta sobre ese tema, que en sí es muy interesante, es si acaso el propio desarrollo de la evolución epigenética humana se poderia estar levando a transcender um pouco esta questão del dualismo, desta visão dualista, porque incluso em la física moderna já se ha chegado também a este ponto, porque a física quântica e os estudos de Heisenberg, de Born, sobre justamente sobre a incertidumbre também han venido a questioná-lo e han